Vamos a abordar la práctica 4.5 en la que, como podemos observar en el PDF acotado, las dimensiones del entorno de trabajo guardan relación con esta distancia que existe entre ejes verticales de 60 más en el radio principal, el eje principal en la dirección del eje X de la elipse, que sería de 23 más 7, 30, estaríamos hablando entonces 90 en este sentido, más el radio que tenemos aquí es un radio de 60, 150, estaríamos hablando entonces de un eje horizontal en torno a los 170 milímetros. En consecuencia, vamos a iniciar el trazado eligiendo una simbología y trazando una línea que tenga una longitud de 170 milímetros. Obviamente, en ajustes, archivo de diseño, teníamos que tener milímetros como unidad. Si ajustamos vista, tendríamos esta línea y podemos trazar aproximadamente otras líneas auxiliares en este sentido. La siguiente la haríamos con un trazar paralelo a 60. Y después trazaríamos los ejes que corresponden a los brazos de la pletina, que forman líneas de 45 grados, que si hemos elegido el sistema de captura punto principal, pasaríamos a polares, daríamos tabulador para meter el parámetro de los 45 grados, haríamos un trazado aproximado y de forma similar hacia abajo, con un ángulo de menos 45, realizaríamos el otro trazado. Realizado esto, ajustamos vista, trazamos la circunferencia auxiliar de radio 60 milímetros y una vez que tengamos estas líneas auxiliares, lo que haríamos es ajustar el tamaño de los ejes al objeto que pudieran recortar en todos los sentidos. Cogeríamos la herramienta de extender línea y extenderíamos las líneas hasta que tomasen el tamaño adecuado. La circunferencia auxiliar la vamos a recortar y ya podríamos pasar a ejecutar el dibujo con estos ejes principales del trazado. Empezaremos en consecuencia cambiando la simbología. Iremos a trazar elipse. En elipse el método será centro, el radio primario sería 23 y el secundario sería 35 en función de las cotas que disponemos en el dibujo. Orientamos la elipse dando la dirección del primario. A continuación, la siguiente elipse sabemos que se encuentra a una distancia de 7, luego podríamos hacer un mover paralelo 7 hacia el exterior, recortaríamos esta elipse. A continuación vamos a trazar un arco que corresponde a este centro y que parte del extremo de esta semielipse. Cogeríamos la herramienta poner arco, método va a ser centro, inicio, está con una distancia fija, centro, inicio, centro, inicio. Tendríamos entonces ya estos arcos. Pasamos entonces a la parte de la derecha de la pletina, que hay dos circunferencias, una de radio 18 y otra de radio 27. Pondríamos estos círculos, método radio, de radio 18 y radio 27. Recortaríamos esta última
procederíamos a trazar estas líneas horizontales que van a tener un acuerdo con este arco que estamos observando aquí, que sería un filete circular de radio 25. Elegiríamos truncarambo, radio 25. Una vez realizado este trazado, pasaríamos a la parte de la pletina móvil. Para ello vamos a trazar paralelo a una distancia fijándonos en el radio de las circunferencias de los extremos de los brazos de la pletina móvil, que sería un diámetro de 17. En consecuencia podríamos coger un trazar paralelo con una distancia de 8,5 en ambos sentidos. Editaríamos los atributos a pasar a líneas definitivas con la herramienta de cambiar atributo, y podríamos realizar una extensión de este arco al objeto de realizar la tangente posteriormente. Podríamos coger la herramienta de extender línea y aumentar un poco el trazado del arco al objeto de realizar el acuerdo que no sabemos exactamente dónde va a caer. Teniendo esto, tenemos unos filetes circulares de radio 34 que correspondería a estos acuerdos, y los acuerdos en estas líneas centrales. Realizado esto, tenemos las circunferencias de diámetro 17 y diámetro 18 en los extremos de los brazos y este centro. Luego cogeríamos circunferencias de radio, en este caso 8,5, que repetiríamos su ejecución, y de radio 3,5. Recortamos la parte sobrante de estas circunferencias, cogiendo como elemento cortante este arco auxiliar que nos limita también estos segmentos, y en principio ya tendríamos esta parte de la pletina móvil. Nos queda la parte de los arcos que podríamos hacer con el trazar paralelo. En función de los datos tendríamos inicialmente a una distancia de 4 hacia el interior y hacia el exterior, y posteriormente de 6 editaríamos estas líneas y trazaríamos las semicircunferencias que hay en esta parte final, que la podríamos realizar directamente con la herramienta poner arco. Elegiríamos centro, inicio, quitamos el valor fijo del radio, centro, inicio, fin, centro, inicio y fin, y lo mismo haríamos en la parte inferior, centro, inicio y fin, centro, inicio y fin. Terminado de ejecutar esto, tendríamos que editar esta parte de aquí, en que tenemos que borrar unas cuantas líneas. Podríamos coger la herramienta de selección, desplazando de derecha a izquierda, seleccionaríamos todo esto. Todo lo seleccionado se constituye elemento cortante y en consecuencia nos permite editar estas líneas sobrantes del trazado. Realizado esto, tendríamos que pasar a elaborar el tramado. Para elaborar el tramado, vamos previamente a convertir en poligonal compleja
toda la parte perimetral de esta pletina móvil. Nos queda una zona sin borrar. Vamos a tomar como elemento cortante estos elementos y eliminar este trozo que habría que eliminar. Bien. Convertimos la parte del perímetro de la pletina móvil en una poligonal compleja. Iríamos designando de forma consecutiva todos los elementos del perímetro de la pletina móvil. Observando que cuando ahora pasamos por encima de ella, esto es una entidad. Bien, para rayarlo podríamos cambiar la simbología y emplear el patrón de rayado y emplear dos formas. Una bien por diferencia. Si hacemos por diferencia, tocaríamos primero la superficie a la cual vamos a restar y la sucesiva superficie que vamos a restar la seleccionaríamos, pero manteniendo pulsado el botón de control, porque es una selección múltiple. De esta forma hay que cambiar el patrón de rayado. Está con una diferencia de 1000, luego no habría ningún rayado, sería 1 milímetro y el ángulo 0, y repetimos la ejecución. Reiniciamos. Esta sería una forma, por la diferencia de superficies. La otra forma sería realizarla mediante agrupando huecos. Observemos que ahora están de forma independiente. Si cogemos la herramienta agrupar huecos, seleccionaríamos primero la superficie externa y después los huecos. Si observamos leyendo en la parte inferior de la pantalla, dice identifica elemento hueco y se queda este texto permanente. Luego eso permite una selección de distintos huecos. Una vez que ya hemos seleccionado todos los huecos, confirmamos con el botón izquierdo en cualquier parte de la pantalla y reiniciamos. Observemos que ahora todo esto se comporta como una entidad. En consecuencia, si le damos a rayar elemento, tocaríamos el elemento y quedaría tramado. Realizado esto, ya nos queda presentar el dibujo. Para presentar el dibujo, crearíamos un modelo nuevo. Sería un ISO A4. Dentro de este ISO A4 insertaríamos como referencia el formato. Concretamente buscaríamos en el directorio donde tengamos un formato. Este formato está a escala 1:1, se inserta directamente. Y después insertaríamos herramientas vincular, el propio diseño, que es la práctica 4.5.2. Esta práctica la queremos insertar dinámicamente, entonces al insertar hay que elegir vista estándar superior. Daríamos a aceptar. De forma dinámica nos aparece un rectángulo que nos está indicando el espacio que ocupa este dibujo. Lo centramos y lo colocamos. Una vez que esté el dibujo insertado, tenemos que tener presente que el espacio modelo por defecto está en metros. Luego en ajustes, archivos de diseño, si queremos acotar esto en milímetros, las unidades de trabajo hay que pasarlas a milímetros. Aceptaríamos. Entonces ya podríamos acotar, por ejemplo, con acotar elemento, los distintos radios de acuerdo nos aparecen con un tamaño desmesurado, como se puede observar. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que cuando se acota, el tamaño elegido de acotación de texto es el que se emplea para acotación. Está 250, tendría que ser 2 milímetros. Elegiríamos un color azul y un texto por defecto, que sería el Arial.
Y en el elemento estilos de cotas también elegiríamos una flecha tipo relleno, y con esto ya podríamos acotar. Iríamos a acotar elemento, tocaríamos los radios de acuerdo, si queremos estar dibujando con el color activo, que es blanco, habría que elegir el azul. Vamos a repetir entonces la ejecución. Y así sucesivamente todas las circunferencias y todos los elementos que hubiese que acotar. No es preciso acotarlos todos porque son simétricas. Una vez que hemos acotado las distintas circunferencias, el resto se van a hacer en base a acotación lineal. Sería acotar línea, acotaríamos la distancia esta entre ejes, acotaríamos el eje de la elipse, y podríamos también acotar de forma encadenada, con acotar línea, estas distancias. Nos falta acotar, en principio, acotar elemento, acotar el radio de esta circunferencia auxiliar, que era 60, y con acotar línea capturaríamos este punto, el siguiente punto, situaríamos la línea de cota donde la queremos colocar y a continuación el resto de los puntos. Y ya tendríamos nuestro modelo para acotar. Ya solamente nos quedaría imprimir el correspondiente PDF. Luego, si tenemos la hoja correspondiente como imagen, nos iríamos a archivo, imprimir, tendríamos que elegir dentro de las impresoras una impresora virtual. En este caso sería el Adobe PDF. El área va a ser el área de hoja. Aquí tenemos la presentación preliminar, entonces le daríamos a imprimir. Y nos va a pedir un directorio donde guardar este archivo. Podemos guardarlo pues, en el escritorio, por ejemplo. Le damos a guardar. Actuaría la impresora virtual creando el PDF correspondiente, que la ventaja es que nos permite tener un formato que se puede llevar a cualquier copistería para imprimir y no precisamos de tener plotter. Y ya quedaría terminado el ejercicio.